Photoshop es una de esas aplicaciones que todo el mundo ha oído alguna vez hablar de ella. Antes de comenzar a desarrollar la propia aplicación, vamos a dar algunos datos de interés para ver la dimensión que tiene este programa. Por un lado, en 1990 nace por primera vez Photoshop, aunque 3 años antes, en 1987, había un pequeño programa que se llamaba Display, que es el que sería la base para el desarrollo posterior de Photoshop. Este programa ha ido evolucionando y en sus diferentes versiones ha ido avanzando tanto en compatibilidad como en la versión del año 1992, que sería la versión 2.5, y como digo, fue compatible por primera vez ya con el sistema Windows. A partir de ahí, esa evolución es constante y en 1994 incorpora por primera vez el trabajo con capas. Eso hacía que ya el trabajo se desarrollara de forma mucho más simple y trabajando sin pérdida. En los años posteriores empezaría a desarrollarse los sistemas web o los sistemas de Internet, y es por eso que en 1999 se incorpora la posibilidad de guardar los gráficos para web, y de esa forma abarcar también este sector o este mercado que estaba latente y que estaba empezando a desarrollarse. Así, la evolución ha ido progresando hasta el año, por ejemplo, 2002, donde se sacó por última vez la versión Photoshop 7. Y a partir de ahí ya cambiaría, en lugar de numeración, por el típico nombre que tiene ahora de Photoshop CS. Por eso, el primer Photoshop CS nace en el 2003. A partir de ahí, como siempre, la evolución es constante, intentando mejorar en todo momento el retoque de imágenes. Y en el año 2008 lo que se hace es mejorar de forma sustancial el trabajo con las máscaras y con las capas de ajuste. Esto hace que a partir de ese momento el trabajo sin pérdida sea mucho más real y efectivo. En el año 2011, con la versión CS5.5, lo que se hace es integrar el mundo de las tablets a Photoshop. Photoshop abre lo que sería la estructura trasera o la estructura interna a otros desarrolladores que pueden hacer aplicaciones compatibles desde las tablets con nuestro programa. Y este año, 2012, nace Adobe Photoshop CS6. Para entender un poco las dimensiones que tiene este programa, aquí hay unos datos en los que se indica, por ejemplo, que el 90% de los creativos utilizan este software en su trabajo diario. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que más de 10 millones de personas están utilizando el software que en estos momentos estamos manipulando, vamos a desarrollar, que es el Adobe Photoshop. Además, este es el cuarto software más pirateado del mundo. Quiere decir que mucha gente tiene interés en saber cómo funciona o en poseer este programa para realizar diferentes tareas de retoque. Según algunos estudios, el 42% de los usuarios tienen licencia. El resto de sus usuarios son piratas. Otro dato interesante es saber que, por ejemplo, no podemos tener imágenes de más de 30.000 por 30.000 píxeles en Photoshop, ya que ese es el límite máximo que tiene para trabajar. También hay que tener en cuenta que trabaja con diferentes sistemas de color, RGB, CMYK, escala de grises, bitmap, duotonos, etc. Y también es un software que está traducido a más de 22 idiomas. Todo esto es un poco una visión general de cuál es la importancia de este software y cómo está extendido dentro del sector del software y la computación.